Tu apoyo es nuestro motor. Deja un like, comparte y únete a la familia de Universo Light Novel. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 22, Commission, no importa, solo quiero pelear con él. Kaelan no desperdició palabras. Su principal razón para venir a Gran Line fue ganar más berries y luchar contra oponentes fuertes. Crocodile fue el primer objetivo, un paquete de experiencia para aprender aquí. El aquí de Crocodile podía ser muy débil, demasiado débil para realmente presumir, pero como alguien nacido en el nuevo mundo, definitivamente sabía al menos un poco. ¿Es eso así? Vivi se mordió el labio inferior. Lo comprendió perfectamente. Ninguna persona poderosa se haría enemigo sin motivo. Si quería confiar en Kaelan para liberar a Arabasta, tendría que pagar un precio. ¿Estaría usted interesado en aceptar un encargo? Había oído lo aterrador que era Kaelan por los piratas que huyeron del East Blue, y había recopilado todos los artículos de periódico que hablaban sobre él. Ella sabía que Kaelan había matado al pirata más fuerte del East Blue de un solo golpe, que le habían ofrecido el rango de capitán de la marina y que era una figura legendaria que había aparecido de la nada. Cuando se enfrentó al igualmente legendario Kekedrillo, tal vez solo Kaelan tuvo una oportunidad. Por supuesto, soy un cazarrecompensas. Siempre que la recompensa sea razonable y no vaya en contra de mis principios, aceptaré el trabajo. Kaelan respondió sin dudarlo. Esta siempre había sido su postura. Si el precio era justo, no le importaba aceptar encargos. En el pasado, solo cazaba piratas porque nadie más podía pagar su precio. Siempre y cuando la recompensa sea lo suficientemente alta, Vivi dudó por un momento, pensó en su patria en crisis. Esta podría ser su única oportunidad. Finalmente, Vivi tomó una decisión. Entonces permíteme presentarme como es debido. Mi nombre es Vivi, princesa del reino de Arabasta. Vivi se quitó la diadema, dejando que su largo cabello azul cayera sobre sus hombros, revelando completamente su porte real. ¿Qué? Nami y Tashigi gritaron de sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser una divertida agente de Baroque Works a una princesa digna. ¿Por qué la princesa Vivi se colaría en Baroque Works? Nami y Tashigi estaban llenos de preguntas. La mente ya confusa del señor 9 se confundió aún más. Su compañera, la señorita Miércoles, resultó ser una princesa. No ha llovido en Arabasta desde hace casi un año. Debido a la larga sequía, la rebelión ha estallado en todo el país. Después de investigar, descubrí que Baroque Works era quien incitaba a la gente tras bastidores. Me infiltré para reunir pruebas, y descubrí que el verdadero cerebro era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Kekedrillo. Vivi apretó los dientes, el odio hacia Crocodile estaba escrito en todo su rostro. Mientras hablaba, Vivi recordó el sufrimiento de su pueblo y no pudo evitar llorar. Nami y Tashigi estaban furiosos. Ellos también habían sufrido infancias dolorosas, por lo que empatizaron profundamente con la lucha de Vivi, especialmente Nami. Ella también había sido oprimida por piratas, obligada a soportar humillaciones e infiltrarse en una tripulación pirata. Sus experiencias compartidas le permitieron comprender verdaderamente los sentimientos de Vivi. Después de que Kaelan aceptara considerar el encargo, Vivi lo miró nerviosa. Para Kaelan, era un precio aceptable. Después de convertirse en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, la recompensa de Crocodile se había congelado en 81 millones de bayas, pero su fuerza real probablemente estaba en el nivel de 400 millones. Junto con su organización, Baroque Works, expulsarlo valía 300 millones de bayas. Era un precio justo. En cuanto a pedirle a Kaelan que proporcione protección a largo plazo para Arabasta, eso sería otro asunto completamente diferente. Está bien, simplemente estoy sacando a Crocodile. Vivi dudó un momento y luego aceptó. Comprendió perfectamente que expulsar a Kekedrillo sería solo una solución temporal. Si un pirata se iba, otro podría ocupar su lugar. Solo contando con una protección poderosa podría Arabasta permanecer estable. Al igual que en la isla Gyojin, sin la protección de Barba Blanca y la disuasión del caballero del mar Jinbei, todavía estarían esclavizados. Pero ahora mismo, la amenaza inmediata era Crocodile. Tenía que lidiar con el primero y luego hacer planes para el futuro. Muy bien, entonces acepto el encargo. Kaelan estuvo de acuerdo sin dudarlo. Esto es increíble. Acabamos de llegar a Gran Line y ya conseguimos un trabajo de 300 millones de dólares en Berry. ¡Qué suerte! Nami estaba emocionada. Sus ojos brillaban de emoción, su amor por el dinero la llenaba de alegría. Por cierto, ¿cuánta recompensa podríamos obtener por capturar a Crocodile? Nami no solo quería la comisión de Vivi, sino que también tenía la mira puesta en la recompensa de Crocodile. Tras convertirse en señor de la Guerra del Mar, su recompensa se congeló, por lo que no puedes reclamarla. Su recompensa anterior era de 81 millones de bayas. Tashigi respondió seriamente. Ella también estaba feliz. Este viaje podría brindarle la oportunidad de recuperar muchas espadas famosas. En cuanto al peligro que corría, su personalidad naturalmente optimista le impedía preocuparse demasiado. ¿Qué? ¿81 millones de bayas? Nami se quedó atónita. Solo había oído hablar de los 7 señores de la Guerra del Mar de nombre. Nadie le había dicho jamás que sus recompensas fueran tan altas. Era 4 veces la recompensa de Arlón. Ni siquiera podía imaginar lo fuerte que podría ser Kekedrillo. Kaelan,
quizá deberíamos dejarlo pasar. Un pirata tan poderoso es demasiado peligroso. Nami miró a Kaelan con lástima. Aunque sabía lo fuerte que era, no quería que corriera riesgos innecesarios. Al oír esto, Vivi también miró nerviosa a Kaelan. No podía permitirse perder esta oportunidad. Tasigi estaba confundida. ¿Por qué Nami estaba tan indecisa? Le parecía muy extraño. No te preocupes. Kekedrilou es solo un Kekedrilou. No es rival para mí. Kaelan extendió la mano y revolvió suavemente el cabello naranja de Nami. Sintiendo el calor de la mano de Kaelan, Nami se calmó gradualmente. Así como Kaelan confiaba en sus habilidades para navegar, ella también debía confiar en su fuerza. Así es. Kaelan derrotó a Arlong de un solo golpe. ¿A qué temer? Kaelan aplastó él solo a los piratas del East Blue. Ni siquiera los señores de la Guerra del Mar podrían competir con él. Nami siguió repitiéndose esto a sí misma, hasta que finalmente se sintió llena de confianza en Kaelan. Al final, Kaelan y los demás aceptaron la comisión de Vivi. Vivi sonrió con todo el corazón. Quizás, solo quizás, realmente podrían derrotar a Crocodile. En ese momento, todos en el barco estaban de muy buen humor, excepto una persona. El señor 9, yaciendo allí, golpeado y destrozado, pensó desesperadamente, ayuda. Soy el único forastero aquí, ¿qué hago? Había escuchado tantos secretos, ¿le permitirían siquiera vivir? Chapter 23 Fighting Against the Sea, mi empleador, ¿cómo debemos tratar con este tipo? Kaelan señaló al señor 9. Como Vivi se había convertido en una clienta valiosa, la decisión sobre el insignificante señor 9 quedó en sus manos. Él es mi compañero después de todo, y siempre me ha cuidado bien. Vivi parecía vacilante. Se llevaba bien con el señor 9 y no quería matarlo tan fácilmente. Ángel. Señorita Miércoles, usted es realmente un ángel. El señor 9 miró a Vivi con lágrimas de gratitud corriéndole por el rostro. Estaba abrumado por la emoción. Dale una paliza para que no pueda volver hasta dentro de 7 días, al menos. Vivi le dio la espalda al señor 9, frunciendo el ceño mientras tomaba su decisión. Para no poner en peligro su gran misión de salvar a su país, no tuvo más remedio que tomar esta decisión. Entiendo. Kaelan asintió. Este tipo de asunto pequeño era fácil de manejar. De hecho, realmente no importaba si dejaban ir al señor 9 o no, porque Crocodile ya había descubierto la verdadera identidad de Vivi. La información que Vivi había descubierto sobre Crocodile era simplemente un cebo, destinado a que Nico Robin paseara a sus enemigos. ¿Me odiarás por esto? Kaelan se acercó al señor 9 y lo miró. Los ojos llorosos del señor 9 se abrieron mientras sacudía la cabeza frenéticamente. ¿Odiar a Kaelan? ¿Cómo podría atreverse? Kaelan asintió con satisfacción y luego, crack, 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 ah. El dolor era insoportable. Los ojos del señor 9 se llenaron de lágrimas ardientes mientras su rostro se contorsionaba en una mueca de agonía, desgarrado por el intenso sufrimiento. No vuelvas a ser un pirata, solo conseguirás que te maten. Kaelan habló con calma, como si ofreciera un consejo sencillo. Nunca volveré a ser un pirata. El señor 9 sollozaba, asintiendo desesperadamente, con los ojos llenos de lágrimas. Ser pirata era demasiado peligroso. Ahora solo quería ser una buena persona. El señor 9 sintió que le tomaría toda una vida curar el trauma que sufrió en solo medio día. Kaelan asintió con satisfacción. Otro cordero perdido, salvado. Sus méritos eran inconmensurables. Colocó al señor 9 junto con un poco de comida en el pequeño bote en el que habían llegado, y el jinete del viento navegó gradualmente. Vayamos primero a Busy Peak. Necesito reunirme con mi capitán de la guardia. Después de eso, iremos a Arabasta para salvar mi país. El capitán de la guardia de Vivi seguía de incógnito en Whiskey Peak. Primero debía reunirse con Igaram. Por cierto, ¿tienes una lacpose lista? Vivi se volvió hacia Nami y le preguntó. Esta era la primera prueba para cualquier recién llegado al Gran Line. Sin una lacpose, era fácil perderse y, finalmente, morir en el mar. Debido a que algunas islas en Gran Line contienen enormes depósitos minerales, los campos magnéticos a lo largo de la ruta están completamente desordenados. En esta situación, solo se puede confiar en una pose lag no afectada por el campo magnético. Vivi le explicó pacientemente a Nami. La mayoría de los recién llegados a Gran Line no lo entendían. Ella había visto a muchos fracasar. Nami sacó una brújula normal, pero ya estaba girando salvajemente bajo la influencia del campo magnético, completamente inútil. Kaelan, ¿tenemos una pose de tronco? Nami miró a Kaelan, interrogativa. Ella era del East Blue y no sabía mucho sobre esto, pero Nami no se decepcionó. Como era de esperar, Kaelan estaba bien preparado. No te preocupes, lo tengo. Kaelan respondió con calma y le arrojó 2 lag poses a Nami. Los piratas de Arlong dejaron estas imágenes, una pose de tronco común y una pose eterna que apuntaba al archipiélago Sabaody. La pose del tronco fue su preparación para viajar por el Gran Line, mientras que la pose eterna fue su camino a casa. No hay escala, solo el campo magnético de la isla para guiar la dirección. Es increíble. Nami se quedó mirando la pose del tronco en su mano. Era completamente diferente a una brújula común. Era un mundo completamente nuevo para ella. La lag pose debe establecerse en tu hincape, y una vez que eliges una ruta, no puedes cambiarla después. Además, cada vez que llegas a una isla, el lag pose necesita recargarse desde el campo magnético, y el tiempo de recarga puede variar desde un día hasta un año. Con la guía de Vivi,
Nami aprendió rápidamente a utilizar la pose de tronco y estableció su primera ruta hacia Whiskey Peak. Entonces nuestro próximo destino es Whiskey Peak. Vamos. Con un objetivo claro en mente, Nami se sintió llena de energía. Siguiendo las instrucciones de la pose, el Wind Rider navegó hacia Whiskey Peak. Al principio, el cielo estaba despejado y el mar estaba en calma, pero tan pronto como abandonaron Twin Cape por completo, el clima cambió drásticamente. Una espesa niebla cubrió el mar y fenómenos meteorológicos extremos como fuertes vientos, fuertes lluvias y nieve aparecieron uno tras otro. Date la vuelta, nos hemos desviado del rumbo. La peor parte para Nami fue que, después de no revisar el lag pose por un tiempo, la dirección del barco casi se había invertido. El mar aquí es así, tanto el clima como la dirección del viento son impredecibles y poco fiables. Solo la guía del lag pose se mantiene firme. Es el único y verdadero salvavidas del navegante. Vivi no se sorprendió. Cada viaje hasta aquí implicó desviarse del rumbo más de una vez. Sudando nerviosamente, Nami rápidamente dio órdenes para corregir su rumbo, ajustar la vela al viento, aprovechar la brisa de estribor, girar el timón 15 grados a babor para evitar el iceberg, abrir el foque y ajustar el ángulo constantemente. Por suerte, el error se detectó a tiempo. Gracias a las rápidas y precisas órdenes de Nami, el jinete del viento pronto regresó a la ruta correcta. Aquí hay desafíos por todas partes. Un solo error significa un fracaso. Así que esto es Grand Line. Nami bajó la cabeza y murmuró para sí misma. Todos sus conocimientos previos de navegación habían quedado anulados en estos mares. Las habilidades de las que estaba tan orgullosa parecían impotentes aquí. La serie de reveses la dejó sintiéndose un poco frustrada. De pie en la cubierta, Kaelan estaba disfrutando de las maravillas de la naturaleza cuando notó el bajo estado de ánimo de Nami. Ten confianza. Puedes con esto. Kaelan acarició suavemente la cabeza de Nami, dándole el aliento que necesitaba como navegante. Con su talento, estas dificultades no eran nada. Fue solo que, como recién llegada a Grand Line, la habían tomado por sorpresa. Hiciste un gran trabajo. Eres el navegante más talentoso que he conocido. Tashigi le dio a Nami un gran pulgar hacia arriba, lleno de genuina admiración. Esto no era solo un consuelo vacío. Realmente percibía el talento de Nami. Incluso frente a condiciones climáticas extremas, sus instintos y liderazgo fueron excepcionales. En comparación con los navegantes de los buques de guerra de la Armada, ella era aún más impresionante. Sí, cuando se trata de talento para la navegación, te considero el más fuerte. Vivi también elogió sinceramente a Nami. Lo único que le faltaba era tiempo y experiencia. Al escuchar el aliento de los tres, los ojos de Nami se iluminaron nuevamente. Luchar contra el mar. Esa es la diversión de ser navegante. Ella seguiría a Kaelan y conquistaría estos mares. Irritada por la pasión, Nami retomó el mando. Ni la lluvia intensa ni la nieve pudieron detener el avance del jinete del viento. Es una isla. Nami exhaló un suspiro de alivio y su ánimo mejoró. ¡Qué cactus más enorme! Tashigi se maravilló al ver la isla con forma de cactus que se encontraba frente a él. Llegamos sanos y salvos. Este es Whiskey Peak. Vivi también sonrió. Cada viaje exitoso a través del Grand Line era algo para celebrar. Mirando hacia la isla que tenía delante, Kaelan sonrió. Seguramente habrá gente interesante esperando en esta isla. Chapter 24, Whiskey Peak Pico Whiskey. Dos centinelas ocultos en la niebla. Mira, piratas. Se acerca otro barco pirata. Los centinelas, Siva y Jack, intercambiaron miradas de sorpresa. El negocio ha ido muy bien últimamente, todo gracias al cazarrecompensas más fuerte del East Blue. Si no fuera por él, que atrajo a tantos piratas a Grand Line, ¿cómo podríamos tener tanta acción aquí? Jajaja. Mientras hablaban, no pudieron evitar reír a carcajadas. En los últimos meses, su rendimiento se había disparado. Sus resultados en tan solo medio año igualaban lo que antes les tomaba 2 años. Incluso su jefe, que normalmente se mostraba indiferente, los elogió por primera vez. Y todo esto fue gracias al hombre que había aplastado a los piratas del East Blue. Con un barco tan bueno, esta vez el botín será sin duda enorme. Siva se lamió la comisura de la boca, llena de emoción. Habían trabajado en Whiskey Peak durante mucho tiempo, pero esta era la primera vez que veían un barco tan impresionante como el Wind Rider. Apenas podían imaginar el beneficio que obtendrían si lograban capturarlo. Pero, ¿podría haber algún problema? Jack dudó. Un barco como este podría no ser tan sencillo. ¿De qué tienes miedo? La gente que pasa por aquí siempre son novatos que acaban de zarpar, probablemente desertores del East Blue. A Sifa no le importó en absoluto. Habían realizado este trabajo durante tanto tiempo que nunca habían conocido a nadie con quien no pudieran lidiar. Entonces iré a informarle al señor 8. Parece que estamos a punto de hacernos ricos. Jack también sintió que estaba pensando demasiado y rápidamente fue a informar. Una oveja tan gorda no podía ser tomada a la ligera. Pronto, todo Whiskey Peak estaba lleno de emoción. Cuando el Wind Rider navegó hacia el río interior de la isla Cactus, estallaron vítores en ambas orillas. Bienvenido a Grand Line. Bienvenidos a nuestro pueblo. Viven los guerreros del mar. La gente de ambos lados aplaudió con entusiasmo, dando una cálida bienvenida a la llegada del jinete del viento. La gente de Grand Line es siempre tan amigable. Nami se sorprendió. Al escuchar los vítores de la gente del pueblo, no pudo evitar sentirse feliz. Al mismo tiempo, Nami se sintió confundida. Twin Cape era la verdadera entrada al Grand Line, y el señor 9 y Vivi habían intentado robarles allí. Pero ahora,
Whiskey Peak parecía un paraíso pacífico. Genial. Parece que podemos pasar un día divertido y relajante. Tashigi sonrió y sus ojos se entrecerraron formando alegres medialunas. Nacida en la marina, su sentido de la vigilancia no era tan agudo como el de Nami. Era completamente desprevenida. Sin embargo, Kaelan no tenía intención de exponer la verdad. Todos, no. Vivi estaba a punto de advertirles, pero Kaelan le tapó suavemente la boca. Ella lo miró confundida, sin estar segura de su significado. Sichach. Después de un viaje tan duro, disfrutemos un rato. Kaelan susurró junto a Vivi. Todo Whiskey Peak era una sucursal de Baroque Works. Los amigables Soldinos eran todos cazarrecompensas, especializados en cazar piratas novatos que acababan de ingresar a Gran Line. Todo lo que veían ahora no era más que una trampa recubierta de azúcar. Pero a Kaelan no le importó. Estaba feliz de disfrutar de la capa de azúcar antes de disparar la bala de cañón. Sintiendo su cálido aliento contra su oído, Vivi se sonrojó y asintió. Vivi, ¿qué estabas tratando de decir? Nami y Tashigi notaron el intercambio y se giraron para mirar a Vivi y Kaelan. Quería decir que no deberíamos estar tan tensos. Deberíamos relajarnos y disfrutar hoy, ¿verdad, Vivi? Kaelan le guiñó un ojo. Ese sí, así es. Todos deberían divertirse hoy. Vivi estaba nerviosa pero aún así logró seguir las palabras de Kaelan. En ese momento, su mente todavía daba vueltas sobre la cercanía de Kaelan. Aunque Kaelan era fuerte y guapo, se habían conocido recién ese día. Lo siento, es demasiado pronto, no puedo aceptarlo. Vivi cerró los ojos y susurró con la cara roja. Pero después de esperar un rato, no hubo respuesta. Vivi abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no había nadie en el barco. Vivi, ven y únete a nosotros. En la orilla, Nami y Tashigi la saludaron, mientras Kaelan estaba cerca sonriendo. Ya voy, ya voy. Vivi estaba tan avergonzada que deseó que Crocodile la matara en ese mismo momento. Vivi, ¿por qué eres tan estúpida y piensas demasiado en todo así? ¡Qué vergüenza! Maldiciéndose en silencio, Vivi respiró profundamente unas cuantas veces para calmar sus emociones. Ella rápidamente bajó del barco y se unió a Kaelan y los demás, intentando hacer todo lo posible por actuar con normalidad. Pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas a Kaelan. Él no lo sabe, ¿verdad? Al ver a Kaelan charlando felizmente con los Soldinos, Vivi finalmente se sintió aliviada. Menos mal, mientras nadie se diera cuenta, no había hecho el ridículo. Vivi se obligó a dejar de prestar atención a Kaelan y comenzó a hablar con Nami y Tashigi. Cuando la mirada de Vivi lo abandonó, la sonrisa de Kaelan se hizo aún más brillante. No había manera, era demasiado graciosa. No pudo evitar reírse. En ese momento, un hombre corpulento con traje y cabello rizado dorado se acercó a Kaelan. Bienvenido. Me llamo Igarappoi. A todos les sorprende lo animada que es Whiskey Town. La cervecería y la música aquí están muy desarrolladas. La hospitalidad es la tradición más orgullosa de nuestro pueblo. Esta noche, celebremos con el mejor vino de la ciudad y las legendarias historias de valientes aventureros. Igarappoi se mostró amable y amistoso mientras daba la bienvenida a Kaelan y a los demás en nombre de todo el pueblo. Sin embargo, su tos constante hizo que la gente se preocupara de que pudiera escupir un pulmón. Kaelan sonrió. Conocía la verdadera identidad de este hombre. Era Igaram, el capitán de la guardia de Vivi, quien estaba de encubierto en Baroque Works bajo el nombre clave de MR8. Queridos guerreros, han pasado por mucho. Por favor, únanse a nosotros en el banquete y relájense. Igaram invitó cálidamente. Nami y Tashigi todavía estaban un poco indecisos y miraban hacia Kaelan en busca de orientación. Vamos, esta es una oportunidad única para disfrutar. Relájense todos. Kaelan aceptó con gusto la invitación, atrayendo a Nami y Tashigi hacia la multitud del festival y llevando también a Vivi. Eso es maravilloso. El banquete de esta noche seguramente te satisfará. Igaram sonrió mientras observaba al grupo unirse a las festividades. Pero en el fondo, estaba lleno de preguntas. ¿Por qué estaba la princesa Vivi con ellos? ¿Y dónde estaba el señor 9? Oye, espera un momento. No le he preguntado cuánto tardará en reiniciarse la pose de registro aquí. Nami intentó liberarse del brazo de Kaelan, todavía concentrada en los detalles importantes. Ya lo pedí. Estará listo mañana. Ahora, disfruta. Kaelan respondió con confianza, sosteniendo a Nami con su mano izquierda y a Tashigi con la derecha, mientras empujaba a Vivi con ellas. Cuando preguntó, ¿por qué no lo oí? Igaram se rascó la nuca, sintiendo que algo en la situación de hoy no estaba bien, pero rápidamente dejó esos pensamientos de lado. Ahora mismo, la prioridad era averiguar qué estaba pasando con la princesa Vivi. El sol se puso lentamente sobre Whiskey Peak y el banquete para dar la bienvenida a los recién llegados comenzó a pleno rendimiento. Chapter 25 Night Feast. En el salón de banquetes, los músicos de Whiskey Peak tocaban continuamente, mientras los bailarines actuaban para animar el ambiente. Señorita Nami, un vaso más. La señorita Manda, que parecía una monja, levantó su copa hacia Nami. Muy bien, venga. Nami no tuvo miedo y se bebió una cerveza de 500 mililitros de un trago. Para entonces su cara estaba roja, claramente un poco borracha, pero su ánimo estaba alto. Increíble.
Ya he derribado a 14 personas y esta monja aún puede seguirle el ritmo. 1000 copas sin emborracharse, es prácticamente la diosa del vino. La gente a su alrededor miraba a Nami con asombro. No esperaban que una chica tan menuda bebiera tan bien. Después de terminar su vaso, Nami sirvió otro para la señorita Lunes. La cara de la señorita Manda se crispó, pero aún así chocó sus vasos con Nami y bebió la cerveza. Empezó a sospechar que Nami bebía alcohol falso. Tras haber derribado a 14 personas y seguir en pie, ¿cómo era tan audaz esta chica? Ella miró a Kaelan y Tashigi al otro lado, su dolor de cabeza empeoraba. Nami es increíble, yo también quiero beber más. De repente, Tashigi sintió una inexplicable necesidad de competir con Nami. Kaelan suspiró cuando Tashigi, con el rostro ya enrojecido por el alcohol, se desplomó en sus brazos después de solo 2 tragos. Esta muchacha tonta, tan débil ante el alcohol, y aún así, todavía quería seguir bebiendo. Kaelan cogió un trozo de barbacoa y se lo metió en la boca. Kaelan, esto es delicioso. Tashigi masticó felizmente la barbacoa, olvidándose por completo de que quería seguir bebiendo. Si te gusta, entonces come más. Kaelan extendió la mano para tomar otro trozo para dárselo a ella, pero encontró que el plato ya estaba vacío. Chef, otras 100 raciones. Kaelan giró la cabeza y llamó a los chefs cercanos, tratando el lugar como si fuera su propio hogar. En ese momento, su mesa ya estaba repleta de platos vacíos apilados más altos que 2 personas y junto a ellos había 3 barriles de roble vacíos. Tashigi solo había comido 2 platos y bebido 2 cervezas. El resto de la destrucción fue obra exclusiva de Kaelan. ¿Qué? ¿Otras 100 raciones? Los 3 Kesinaros estaban empapados en sudor y les temblaban las piernas. Miraron a los 5 compañeros Kesinaros ya desplomados en el suelo, echando espuma por la boca, y sintieron como si estuvieran contemplando su propio futuro. Vivi y Igaram estaban sentados hablando mientras bebían, mirando de vez en cuando a Kaelan. Los demás miembros de Baroque Works no tenían sospechas y simplemente asumieron que ambos estaban intercambiando información. Después de más de 10 minutos, Nami, que había estado bebiendo con 15 personas, finalmente no pudo aguantar más y se desplomó dormida junto a Kaelan. Entre la tripulación del Wind Raider, solo Kaelan permaneció despierto, todavía comiendo y bebiendo mientras disfrutaba de la actuación del agente de Whiskey Peak. Los miembros de Baroque Works quedaron atónitos. Este hombre era un completo monstruo. Después de beber más de 200 litros de alcohol y comer alimentos 3 o 4 veces su peso corporal, la condición de Kaelan no había cambiado en absoluto. Finalmente, Kaelan pareció dormirse un poco, apoyó los brazos en la mesa y empezó a dormitar. Vivi se paró al lado de Kaelan, hizo un gesto de «ok» hacia los demás que estaban afuera y luego dio un paso atrás en silencio. Los miembros de Baroque Works abandonaron el salón de banquetes bajo el liderazgo de Igaram, aunque sus expresiones estaban llenas de sospecha. Bajo la luz de la luna, el rostro de la señorita Lunes se volvió pálido y sombrío, un marcado contraste con el entusiasmo que había mostrado en el banquete. Todos los visitantes se han desplomado. Es hora de cerrar la red. Se han comido casi toda la comida del pueblo. Si no sacamos un buen botín de esto, seremos nosotros los que sufriremos. La señorita Lunes, con aspecto de monja, miraba fijamente en dirección al salón de banquetes, con la codicia brillando en sus ojos. Egen. Ese hombre es el cazarrecompensas más poderoso del East Blue, el monstruo que obligó a los piratas del East Blue a entrar en Gran Line. La expresión de Igaram era solemne. No tenía intención de hacerle daño a Kaelan ni a su grupo. Vivi le había dicho que esta era su única esperanza para liberar a Arabasta, pero Igaram seguía preocupado. Al enfrentarse a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, ¿que Kedrillow tendría Kaelan alguna posibilidad? Nunca había visto pelear a Kaelan y Crocodile, por lo que solo podía comparar sus reputaciones. Uno era un cazarrecompensas que había alcanzado la fama en el East Blue durante los últimos 6 meses. El otro era un señor de la Guerra del Mar, muy conocido en todo Gran Line. La diferencia de fama entre ambos era enorme, y Igaram no podía deshacerse de la sensación de que las posibilidades de Kaelan de ganar eran escasas. No hay nada que temer del mar más débil. La señorita Manda desestimó su preocupación. Contaban con un centenar de hombres de Baroque Works, todos ellos experimentados cazarrecompensas. A los ojos de Miss Manda, 100 contra 1 era más que suficiente para manejar a Kaelan. Egen, no seas descuidado, él no es simple. Igaram miró a la arrogante mujer y luego le entregó un periódico. Era el mismo periódico que Kaelan había recogido del restaurante del mar. Informaba sobre cómo Kaelan había aniquilado a los piratas de Creek, junto con una foto suya destruyendo un barco pirata de un solo golpe de espada. Debido a la reciente inundación de piratas del East Blue en Gran Line, este periódico se había vuelto fácil de encontrar. Que un solo hombre aniquiló a la fuerza principal de los piratas de Creek y destruyó un enorme barco pirata de más de 50 metros de largo de un solo golpe. Esto es una exageración. Las pupilas de la señorita Manda se contrajeron bruscamente. Este récord fue aterrador. Creek tenía una recompensa de 17 millones de vallas y era mucho más fuerte que cualquiera en Whiskey Peak. La fuerza combinada de sus 100 cazarrecompensas no estaba ni cerca del nivel de los piratas de Creek. Si Kaelan pudiera eliminar a la tripulación de Creek, no tendría ninguna oportunidad contra él. En ese momento,
al mirar hacia el salón de banquetes, sintió como si estuviera contemplando una bestia aterradora. El miedo la invadió. Maldita sea, pero ¿qué pasa con nuestras pérdidas? La señorita Lunes apretó los dientes. Solo pensar en la pila de platos vacíos le dolía el corazón. Solo esa comida les había costado 4 millones de bayas. Ella no estaba dispuesta a dejar que Kaelan se fuera. No podemos dejarlo ir. Los demás miembros de Baroque Works que estaban cerca también estaban llenos de ira. Kaelan se había comido la mayor parte de su inventario. Si no recuperaban lo perdido, podrían pasar hambre durante un mes. Bebió 3 barriles de vino y comió cientos de kilos de carne. Debe estar demasiado lleno para luchar. Tenemos tanta gente. Si luchamos juntos, podemos derrotarlo. Se convencieron de que después de comer y beber tanto, la fuerza de Kaelan debía estar muy reducida. No podían creer que, incluso siendo un cazarrecompensas, Kaelan pudiera derrotar a cientos de ellos en ese estado. Muy bien, vamos juntos a matarlo. Después de escuchar los ánimos de sus subordinados, la señorita Manda sintió que tenían razón y decidió intentarlo. Además, los piratas de Krieg habían sido expulsados de Gran Line. Quizás su reputación estaba inflada, y quizás la fuerza de Kaelan no era tan descabellada como parecía. Apretando los dientes, la señorita Manda cargó hacia el salón de banquetes con sus hombres. Y Garam lo siguió, no para atacar a Kaelan, sino para presenciar su verdadera fuerza. Whiskey Peak era solo un puesto avanzado periférico de Baroque Works, no parte de sus fuerzas principales. La gente de aquí eran simplemente Metoons de bajo nivel de Crocodile, menos del 1% de su poder total. Si Kaelan tuviera dificultades para lidiar con esta gente, no tendría forma de derrotar a Crocodile. Los cazarrecompensas de Whiskey Peak irrumpieron en el salón de banquetes, llenos de ira. Ninguno de ellos se dio cuenta del tipo de monstruo al que estaban a punto de enfrentarse. Chapter 26, Astamp, por fin estás aquí. Me estaba cansando de esperar. Kaelan se reclinó en su silla y bostezó, claramente sin tomar en serio a la señorita Manda y sus hombres. Tasigi, que solo había bebido 2 vasos de cerveza, se había despejado rápidamente tras desmayarse. Completamente despierta, se encontraba junto a Kaelan, empuñando la famosa espada Sigure, con la mirada fija en los cientos de enemigos que se abrían paso. Nami también estaba lúcida, dotada de una resistencia natural al alcohol. Ya se había recuperado a pesar de haber bebido más que otras 14 personas antes. Vivi se encontraba torpemente de pie junto a Kaelan, sonriendo rígidamente a sus antiguos colegas. La señorita Manda y sus hombres estaban completamente confundidos mientras miraban a Kaelan y su grupo, quienes parecían perfectamente preparados. Acabas de beber tanto vino y comer tanto. ¿Cómo es que ya estás bien? La señorita Lunes miró fijamente a Kaelan y Nami, incapaz de ocultar la duda en su corazón. Ese pedacito de comida ya fue digerido. Kaelan respondió con calma, manteniendo la plantilla del espíritu heroico Heracles. Todo lo que comía se convertía en maná para alimentar sus noble fantasmas y habilidades inherentes. Esas comidas y bebidas se habían convertido en energía al instante en que entraron en su cuerpo. Para él, hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros, y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados, y a mucho más contenido exclusivo. No te quedes con la intriga. Ahora sí, sigamos con el capítulo. solo había sido una degustación. Si hubiera sido necesario, incluso 100 veces esa cantidad no habría sido ningún problema. Y ese poquito de vino no fue nada. Nami agitó la mano con indiferencia, completamente refrescada. Mirando a las pocas personas que estaban frente a ella, completamente impasible, la señorita Manda solo pudo apretar los dientes y tomar una decisión. Ya no queda otra. Las cosas han llegado a este punto. Todos, fuera, tenemos más de 100 personas, y ellos solo son 3. 100 contra 3, tenemos la ventaja. La señorita Manda intentó reunir a sus subordinados y fue la primera en avanzar. Los cientos de cazarrecompensas rugieron y cargaron contra Kaelan como si les hubieran inyectado adrenalina. Impulsados por la desesperación, lograron crear cierto impulso, y Garam se movió rápidamente para proteger a Vivi tras él. No podía permitir que la princesa resultara herida. Tasigi y Nami también estaban preparados para luchar junto a Kaelan. ¡Qué banda de tontos ingenuos! Kaelan se levantó lentamente, con lástima en sus ojos mientras miraba a los enemigos que cargaban. Estas personas nunca se habían enfrentado a una potencia real. No entendían que la simple cantidad no significaba nada ante la verdadera fuerza. Kaelan levantó su pie derecho y pisó el suelo del salón de banquetes. Una fuerza enorme surgió de su pie y cayó al suelo, sacudiendo toda la montaña debajo de ellos. Una fina grieta se abrió bajo sus pies y se extendió hacia todo el salón de banquetes. En un instante, los cientos de cazarrecompensas que cargaban contra ellos perdieron el equilibrio y se derrumbaron uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, a excepción de la señorita Lunes, que tenía un poco más de fuerza, todo el grupo se desplomó. La señorita Manda apenas logró mantener el equilibrio, aunque casi deseó haberse caído. Siendo la primera en cargar, ya estaba parada a solo 2 metros de Kaelan, con el puño en alto. Pero ahora,
estando tan cerca, ni siquiera pudo reunir el coraje para lanzar el puñetazo. La señorita Amanda se quedó mirando a Caelan, ese hombre que había sacudido la tierra. Sin dudarlo, siguió sus instintos y cayó de rodillas ante él. Los otros cazarrecompensas que estaban detrás de ella, al ver esto, detuvieron su ataque, totalmente conmocionados por lo que acababan de presenciar. En silencio, copiaron las acciones de la señorita Amanda y se arrodillaron al unísono dentro del salón de banquetes. El terror llenó los corazones de todos los que estaban en el terreno. ¿Cómo se suponía que lucharían contra semejante monstruo? No importa cuántas veces lo vea, sigue siendo increíble. Nami miró a Caelan. Ella lo había visto pelear muchas veces antes y pensó que entendía su fuerza, pero cada vez, Caelan superaba sus expectativas y le entregaba una nueva sorpresa. Tashigi también estaba emocionado. Ella había visto personalmente al comodoro de la Marina de East Blue intentando reclutar a Caelan, por lo que sabía lo fuerte que era, pero ella no esperaba que él fuera tan abrumador. Estaba segura de haber elegido a la persona indicada. Con Caelan, sin duda podría encontrar muchas espadas famosas. Maravilloso. Hay esperanza para Arabasta después de todo. Los ojos de Vivi estaban abiertos por la sorpresa y su rostro estaba sonrojado por la emoción. La demostración de poder de Caelan superó todo lo imaginable. Parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Pensar que eliminó a cientos de personas en un solo instante. Su Alteza tiene mucha suerte de haber confiado en una persona tan poderosa. Y Garam apenas podía cerrar la boca, asombrado por la buena suerte de Vivi. Había esperado que incluso si Caelan era fuerte, le tomaría al menos unas cuantas rondas de lucha para manejar a tantos oponentes. Pero al final, Caelan simplemente dio un pisotón y los 100 cazarrecompensas ya estaban arrodillados. Esta fuerza inesperada permitió a Igaram ver un rayo de esperanza. Arabasta podría salvarse. Al ver las expresiones atónitas de todos a su alrededor, Caelan no mostró la más mínima pizca de orgullo. Se estiró perezosamente. Para él, tratar con esa gente ni siquiera era suficiente para calentar. Gracias por el banquete. Lo disfruté mucho. Me aseguraré de aprovechar al máximo tus recompensas. Te las daré todas por comida. Nada se desperdiciará. Caelan sonrió, claramente de muy buen humor. Aunque estos cazarrecompensas eran lamentablemente débiles, su actuación como entretenimiento había sido excelente. Si el camino por delante fuera siempre tan considerado, alimentándolo bien y luego entregándole sus recompensas, las cosas serían perfectas. Al mirar al alegre Caelan, la señorita Amanda y los 100 cazarrecompensas se sintieron completamente aplastados. No solo se había comido casi toda su comida, sino que ahora iba a cambiarles la cabeza por bayas. Era como si les hubieran arrancado el corazón. Pero ellos eran los únicos a quienes podían culpar por ser tan ciegos y atreverse a provocar a alguien con quien no podían permitirse meterse. En ese momento, el arrepentimiento los inundó. Si hubieran dejado marchar a Caelan y a su tripulación, lo peor que habrían sufrido habría sido perder algo de comida. Pero ahora, debido a su arrogancia, se habían visto atrapados en el desastre. Aún así, la señorita Amanda se aferraba a un último rayo de esperanza. Ya no podía contar con la señorita Miércoles ni con el señor 8. Sospechaba que Igaram los había traicionado, aunque desconocía los detalles. Su verdadera esperanza ahora residía en la señorita Valentine y el señor 5, 2 agentes veteranos de Baroque Works. Ella les había informado en el momento en que llegó el jinete del viento, con la esperanza de obtener crédito. Originalmente, ella quería que esos 2 tomaran el barco como premio, pero ahora se habían convertido en su último salvavidas. A juzgar por la hora, deberían llegar pronto. La señorita Lunes bajó la cabeza y tenía una sonrisa sombría en el rostro. En comparación con los rangos inferiores de Whiskey Peak, esos 2 estaban realmente en otro nivel. Ambos eran consumidores de frutas del diablo. Por muy fuerte que fuera Caelan, no había forma de que pudiera derrotarlos. Pero cuando recordó el poder del pisotón de Caelan, un destello de incertidumbre cruzó su mente. Seguramente podrían derrotarlo, ¿verdad? ¿Disfrutaste esta novela? Recomiéndanos con otros lectores y síganos en Universo Light Novel para más. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universo Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.